Ese partido a un azar ha caído a favor de ellos. Hemos tenido algún barullo, pero bueno, estamos en la fase que nos pasa todo. Goles olímpicos, goles en el 94 y lo que queda es pedir disculpas, seguir empujando e intentar sacar al equipo de esta situación. El equipo ha conseguido el empate, ¿no? Ese gol de córner, faltaban minutos por delante. No sé si os beneficiaba o no que el partido se lo viese así de loco como se ha vuelto. Bueno, yo creo que al final el ansia que tenemos de conseguir una victoria, al fin hemos vuelto un partido, como tú dices, un poco loco, también nos beneficia porque con Seju estábamos cogiendo bien esos espacios, pero bueno, lo que tú dices, ¿no? Al final cuando se vuelve tan loco el partido, no está dominado por alguien, pueden pasar muchas cosas y esta vez pues cayó de nuestra, al final, la moneda de cruz y hemos perdido al final de eso. Lo que te decían al principio, yo creo que pedir disculpas de la situación en la que nos hemos metido, que el equipo no está a las expectativas que se habían creado a principio de año, que los jugadores lo están intentando, ahora mismo no pueden, pero quieren y lo importante es intentarles rescatar de donde están. El partido lo teníais controlado, dominabais, pero en un balón parado se os adelantan y cambia todo. Sí, yo creo que en los primeros 20 minutos estuvimos bien, generamos alguna, también la de Joel Lasso que tuvo el mano a mano que no acabamos y a la jugada siguiente nos marcaron de estrategia. Estamos en eso, no somos un equipo sólido, al final encajamos de cualquier manera y al final si quieres crecer es a partir de los resultados, de tener una organización un poco más rígida, pero bueno, ahora mismo pues intentar ayudar a los futbolistas de salir de esa situación que al final el máximo responsable soy yo. Tal vez sea la tarjeta roja, ¿qué ha pasado en la acción? Bueno, No te hemos visto entenderlo en el campo. no, porque estaba dentro del campo y me dijo línea salte, me salí y me ha expulsado. No suelo decir nada al árbitro porque al final no, creo que no se gana nada y me gustaría saber por qué me ha expulsado. ¿Me lo preguntas? ¿No? ¿Vale?